Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a hablar un poco de lo que venimos trabajando en los últimos 20 años. La atención primaria de salud es vital para detectar oportunamente el deterioro cognitivo leve y la demencia y tipificarla nosotros en Alzheimer, frontotemporal y toditos los tipos de demencia que ustedes conocen. Pero quiero recordarles primero que los criterios del DSM-5 hablan de problemas cognitivos con compromiso de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Problemas en la memoria, en la atención, en el juicio, en el cálculo, en las funciones visoespaciales, funciones ejecutivas. Todo eso es cognición, pero que eso además afecta las actividades de vida diaria. Es decir, si tú eres un jubilado y te retiraste y tienes problemas de memoria y además ya no puedes ir al mercado y hacer compras, probablemente tienes problemas de memoria con compromiso de actividad de vida diaria fuera de casa y eso tiene que tomarme la atención. Y la mayoría de gente me dice, pero doctor, ¿y dónde está la paranoia, la agitación psíquica nocturna? Sí, esos son síntomas catastróficos para las familias, pero no forman los criterios de demencia, ni son los síntomas iniciales. Cuando un familiar me trae a su papá, porque en la noche se levantó a las 3 de la mañana a querer ir a trabajar cuando ya se jubiló hace 20 años, recién toma atención por un problema de conducta. Y cuando le digo, ¿y desde cuándo ya perdió la capacidad de ir al banco y sacar su cheque y todo eso? Así ya yo lo hago hace como 5 años. ¿Y de cuándo te repite la conversación? Hace como 3 años. Es decir, a las familias no le interesan los problemas cognitivos, solo los problemas conductuales. Por eso es que la mayoría dicen, doctor, pero mi paciente tiene paranoias. ¿Es diagnóstico de demencia? La respuesta es no. La respuesta que debería ser, ¿cuáles son los criterios de demencia? Es habilidades cognitivas perdidas con compromiso en las actividades de vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ven ahí que poco a poco los síntomas van avanzando y el clínico debe saberse enfocar en estos tres aspectos, observen ustedes. Preguntar sobre síntomas cognitivos, cómo está tu memoria, cómo está tu orientación en el tiempo, en el espacio, cómo está la capacidad de resolver problemas imprevistos. Se te acabó el gas que estás cocinando, ¿qué haces? Dejaste de cocinar. No pudiste llamar a la persona que vende el gas y te traiga a tu casa. Ahí no pudiste resolver un problema. Cuidado que esa es una actividad de vida diaria comprometida. Y entonces, esto tenemos que preguntar, síntomas cognitivos a actividades de vida diaria. La actividad diaria básica es el 1, el 2, comer, asearse y tomar una ducha. Pero antes se pueden afectar las actividades instrumentales. ¿Cuáles son las instrumentales? Tomar un objeto y prender el televisor y manipular el control remoto, o manipular tu horno microondas, o ir al banco, meter tu tarjeta, sacar el dinero y no olvidarte el dinero o no olvidarte la tarjeta. Todas esas son actividades diarias instrumentales, mientras que las más avanzadas sí tienen que ver con la capacidad de enviar un WhatsApp, mandar un video por WhatsApp o manipular tu correo electrónico. Esas son actividades diarias avanzadas. Entonces, ustedes tienen que estar centrados en estos tres tipos de síntomas, cognitivos, actividad de vida diaria y los síntomas conductuales, tienen que preguntarlos. Pero recuerden que cuando un paciente tiene síntomas conductuales ya en estadios moderados o avanzados de cualquier tipo de demencia. ¿De acuerdo? Y todos dirán, yo quiero terminar como un envejecimiento cognitivo normal. Eso es imposible. La mayoría podría tener problemas de memoria asociada a edad, que es normal. Que mi abuelito me repita cada rato la conversación de diferente manera y que pierde el hilo de la conversación es normal. Pero tiene que recordar qué almorzó ayer. Si él no recuerda qué almorzó ayer, ese es un problema de memoria episódica y eso sí es un signo de alerta. Luego algunos pacientes harán queja cognitiva subjetiva. La esposa dice, mi esposo ya no es igual. El hijo dice, mi padre ya no es que es igual. Y el médico realmente dice, ¿verdad? Este paciente lo veo hace como 5 años y ya no está como antes. Es decir, hay una queja cognitiva, subjetiva. ¿Por qué? Porque yo le hago la evaluación neuropsicológica y todo sale normal. O sea, él dice, ya no soy como antes, la familia dice, no soy como antes, el médico dice, no soy como antes, pero la evaluación clínica cognitiva es normal. Mientras que cuando ya esa queja cognitiva se evidencia en una evaluación neuropsicológica completa o breve, pero sigue funcionando, es decir, completa toda su actividad diaria, es deterioro cognitivo leve, que es un previo paso a la demencia.
Entonces, ¿demencia qué es? Pérdida de habilidades cognitivas con compromiso de la funcionalidad, es decir, la actividad diaria. Y si esta persona tiene problemas cognitivos, pero funciona bien, es deterioro cognitivo leve. Pero tengan en cuenta que el 14% de personas que tienen deterioro cognitivo leve, el otro año ya están en demencia. Y el segundo año se aumenta a 30% y 50% en el tercer año, es decir, cada vez están más cerca. Y los que llegan acá son el 7 de cada 100 personas por encima de 65 años de edad, según nuestros estudios de prevalencia de demencia en Lima y en todo el Perú. Será la más conocida Alzheimer, que es el 60% de todas las demencias, se da demencia frontotemporal, se da demencia vascular, de Parkinson o de Lewy. Y otras demencias reversibles menos probables como el hipotiroidismo, la deficiencia de vitamina B12 y otros. Entonces, yo les he dicho, pregunten sobre memoria, pregunten sobre actividad diaria, pregunten sobre síntomas conductuales. Hay escalitas breves que las pueden hacer en 7 minutos, como el RUDAS, para evaluar la cognición que les voy a enseñar ahora, el FEFER, que es funcionalidad que les voy a enseñar ahora, y el NPI, que no me va a quedar tiempo para comentarlas, pero ya les dije que no es tan importante. Y en centros de investigación como el nuestro, hacemos escalas mucho más largas, que toman más tiempo, el NPI para la conducta, el UDS N3NB, que es una escala estandarizada de Estados Unidos para los investigadores latinoamericanos y la hemos validado en Perú. Y actividad diaria más complejas como la tecnológica o como la escala de Ámsterdam. O sea, eso lo utilizamos, pero en centros de investigación complejos. Entonces, dice tamizaje cognitivo, pero yo me voy a dedicar mucho tiempo a la funcionalidad también. Como le dije, las actividades de vida diaria se van perdiendo y son importantes porque cuando pierdes la actividad de vida diaria, pasas del deterioro cognitivo leve a la demencia. Y estos son los síntomas funcionales de la demencia. Es una persona que trabaja en una parroquia, generalmente son adultos mayores, y el día de la confirmación todo el mundo va a reclamar su túnica y ella no la separó. Se olvidó, no programó, tuvo un problema de planificación, de ejecución y no recordar si hizo los contratos o no. Entonces, estos padres empiezan a reclamar. Esta persona tiene problemas de memoria y ya está afectando su vida diaria en el trabajo. Otras personas quieren guardar objetos como el traste de la basura en la refrigeradora, tiene un problema de actividad de vida diaria, o como esta señora que quiere preparar su arroz con pollo, pero en su lista del mercado no pone culantro, por ejemplo. ¿No? Entonces ya hay problemas, o sale salado o la comida ya no es igual. O prendes la aspiradora y no la enchufas y dices, se malogró la aspiradora. O sea, cosas tan sencillas que tienen que tomar ustedes en cuenta porque ya son síntomas funcionales de las demencias. Les dije que había actividad de vida diaria básicas, el 1, el 2, comer, ducharse, peinarse, ¿no? Las instrumentales donde tú tienes que tener un instrumento para actuar. Y las más sofisticadas, las avanzadas o actividad de vida diaria complejas. Llamar al consultorio de tu médico y programar una cita es altamente complejo. Porque tienes que saber la fecha, la hora y coordinar con la señora. Sí, yo quiero el viernes a las 7 de la noche, pero el doctor está ocupado, entonces te van a dar el miércoles a las 7 de la mañana y tú vas el miércoles a las 7 de la noche. Miren qué complejo es. Entonces empiezas a tener actividad de vida diaria avanzada desde el comienzo, luego ya no puedes usar bien el teléfono, luego ya no puedes preparar tus comidas, ya no puedes viajar en bus y así sucesivamente hasta ser incapaces cuando estás postrado de caminar y comer por sí solo. Y este es el instrumento que ustedes pueden utilizar con los cuidadores. Este instrumento se utiliza para cuidadores. Como verán, en menos de 5 minutos el cuidador lo puede llenar. Pregunta si ella es capaz de manejar con eficacia su dinero, le preguntan si es capaz de comprar ropa, cosas de casa, comestibles sola, es decir, al mercado, supermercado, bodega y comprar solo. O si es capaz de calentarse el agua, prepararse un té para el desayuno o para un almuerzo un poco más complejo, como es la pregunta 4. O también si está al tanto de los acontecimientos familiares, cómo está el nieto, cómo está el ahijado y todo eso, ¿no? Si es capaz
O sea, yo siempre pregunto, ¿y tu papá mira televisión? Sí, yo le prendo, ahí lo dejo. Pero no comenta lo que ve, no sabe cómo sigue la serie, no sabe los capítulos, o sea, lo dejas prendido y eso es una afectación. Si es capaz de administrar sus propios medicamentos, tú le dejas 30 pastillas para el mes, llega el fin de mes y tiene 5 que le sobran, 5 días no tomó. Ese es un síntoma, como van a ver, muy importante. Si es capaz de visitar a sus amigos adecuadamente o si sería capaz de dejar en su casa por más de 6 horas sin nadie que lo acompañe. Es decir, tiene que calentarse su comida, tiene que tomar agua, tiene que ir al baño. Si tú encuentras que es un desastre la casa porque no se pudo quedar sola, ese es un compromiso de actividad de vida diaria. Y se marca muy sencillo: 0 si es normal, 1 si no es difícil pero lo hace, 2 requiere ayuda y 3 ya no lo hace. Mientras más puntaje positivo tenga, tiene compromiso de actividad de vida diaria. Por encima de 7 en todos nuestros estudios, esta persona tiene compromiso en la funcionalidad. ¿Y qué le faltaría? Una prueba cognitiva positiva, entonces ya es demencia, ¿verdad? Muy bien. Nosotros hemos detectado que estos son los síntomas más frecuentes en los pacientes peruanos. El ítem 2, el ítem 5, el ítem 6, el 7 y el 8. Y eso lo hacemos evidente en un estudio que acabamos de presentar el año pasado en Alzheimer and Dementia, donde 1.445 personas de la tercera edad que han sido evaluados mediante esta prueba han sido clasificados en controles, es decir, normales, en deterioro cognitivo leve, en enfermedad de Alzheimer, en demencia frontotemporal, y los grupos son diferentes para comparar. Miren cómo se clasifica a los pacientes según esta escala de ítems que les pasé, que se llama el Pfeffer, los controles y el deterioro cognitivo leve. Hay diferencias en la enfermedad de Alzheimer leve, la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal leve, la enfermedad de Alzheimer moderada o severa y demencia frontotemporal moderada y severa. Es decir, conforme avanza la enfermedad, cada vez hay más compromiso de las actividades de vida diaria, como pueden observar ustedes, y es un test muy sensible porque te diferencia entre los grupos, así es que es muy importante. Observen ustedes acá los ítems, 1, 2, 3, 4, todos los ítems que les he mencionado, y cómo los pacientes que son normales migran hacia el deterioro cognitivo leve afectando estas actividades. Por ejemplo, comprar de manera independiente, es decir, va al supermercado y no tiene que retornar porque se olvidó de comprar. Les pasa a sus abuelos que van al mercado, compran, ya compré para el mercado, regresan, no, me olvidé y así están varias veces al día. Este es un síntoma importante de actividad de vida diaria, estar al tanto de las noticias, mirar y comprender la televisión, recordar citas y el manejo de la medicación. ¿Se acuerdan que yo le decía, tomen mucha importancia si esta persona ha perdido la administración de sus medicamentos? Porque estos son los síntomas que discriminan los controles del deterioro cognitivo leve, que dependen en funciones ejecutivas, capacidad de comprar por sí solo, estar al tanto de noticias, comprender y mirar la televisión, la radio, los periódicos, y lo que son dependientes de memoria es comprender o recordar los compromisos y manejar su medicación. En cambio, cuando ya avanza la demencia, tú puedes diferenciar entre enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal. Observen ustedes que los pacientes con demencia frontotemporal tienen este compromiso de actividades comparados con las enfermedades de Alzheimer. Preparar sus alimentos por sí solo, estar al tanto de las noticias, comprender la TV, la radio, el periódico, o la capacidad de quedarse solo en casa, mientras que los casos de Alzheimer tienen más compromiso aquí en este nivel en recordar citas. Y como le dije, hay otras escalas que son más largas. Esta sí no se puede hacer en 5 minutos, sino se hace en 20 minutos. Es la escala tecnológica, muy similar al FEFE, pero es más detallada en cuanto al uso del transporte, en la comunicación y en la tecnología. Miren lo que preguntamos: si usa o no computadora, si usa el teléfono móvil, usa el cajero automático, tiene acceso a internet y usa su correo electrónico. Con eso nosotros también comparamos entre controles, deterioro cognitivo leve amnésico, que es pre-Alzheimer, y los casos de enfermedad de Alzheimer. Acá no tenemos demencia frontotemporal. Y observen cómo clasificamos a los grupos, pero observen ustedes entre controles
deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer, hay una gran diferencia. En cambio, en Pfeffer las diferencias no son tan marcadas. Esta escala tecnológica es muchísimo más específica porque acá se quedan los controles. Miren la gran diferencia. Discrimina muy bien del deterioro cognitivo leve amnésico y discrimina de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eso es funcionalidad. En atención primaria utilicen esta escala de Pfeffer, que es muy sencilla. Recuerden que se aplica al cuidador o al informante o al familiar, no al paciente. Y estos son la gran variedad de síntomas cognitivos que les comentaba al comienzo. En estas caricaturas ustedes observan la persona que pide el desayuno a cada momento en la mañana porque no recuerda que ya tomó desayuno, o la persona que tiene conversación repetitiva, te cuenta una historia y en 10 minutos te vuelve a contar la misma historia. Es la típica amiga que cae cuaca, que siempre comenta lo mismo, ¿verdad? Y va al banco, no lleva el dinero completo y no puede pagar, entonces ella puede asumir que le están robando el dinero. Pero es un problema de ella, no planificó el dinero, no planificó cuánto tiene que pagar, por lo tanto no puede pagar y deja de pagar y al mes siguiente le cortan el servicio. O esta persona que siempre trabajó preparando parrillas y ahora no recuerda cuál es la secuencia de pasos, este bailarín de marinera que se le acepta a todas las que le dicen porque no recuerda que ella aceptó y cuando llega el concurso de marinera tiene 2 parejas y no baila con ninguna. O la desorientación ya en el espacio, se baja del bus para visitar a su hija y no recuerda hacia dónde va y se pierde. Entonces son síntomas cognitivos iniciales de las demencias. Nosotros a través de los años, desde el 2005 hasta la actualidad, son 20 años que venimos investigando demencias. Empezamos haciendo prevalencia de demencia en el Cercado de Lima y utilizamos el Mini-Mental, la prueba de dibujo del reloj, pero nos dimos cuenta que realmente no valorábamos bien porque había mucha gente con baja educación y letrados que emigraban de las grandes provincias de la sierra o de la selva y venían a Lima hablando quechua, tenían que aprender castellano, tenían que sobrevivir culturalmente y además no se habían educado en su pueblo de origen, por lo tanto no podrían responder las pruebas que nosotros realizábamos. Y luego hemos realizado un montón de baterías, sin eco-frontal screening. El 2020 creo que el RUDAS es el punto de quiebre porque a partir de ahí nosotros podemos ya evaluar con más precisión a las personas de baja educación e iletrados. Esto no lo haríamos sin financiamiento internacional. El REGLA es un consorcio que nos permite financiamiento para hacer todas estas investigaciones, la genética en población aymara y quechua y la secuenciación de esta población son con financiamiento del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos antes de Trump. Después de Trump no hay financiamientos. Y hemos nosotros demostrado que en Lima sí puedes utilizar MoCA. MoCA es una excelente batería cognitiva breve, pero MoCA se influencia mucho por la educación. Hay ítems en el MoCA que tú tienes que reconocer algunos animales que tú en tu vida has visto, entonces es más difícil que lo recuerden. Entonces, el MoCA para población peruana no trabaja muy bien. Y lo mismo hemos demostrado con el Mini-Mental. Población de baja educación y población de alta educación normales. Observen ustedes que todos los criterios radiológicos, clínicos y cognitivos son normales, son iguales, no hay diferencias entre los grupos. La única diferencia está en rendimiento en el Mini-Mental. La población de alta educación rinde como promedio 28 y la baja educación como 23. Según los criterios, esta persona debería tener deterioro cognitivo, sin tenerlo, simplemente falta la adaptación cultural y la educativa. De esa manera llegamos al RUDAS y yo sí quiero proponerles que la empleen porque es muy sencilla. Observen ustedes, evalúa memoria, orientación visoespacial, praxia, construcción, juicio y fluencia verbal. La memoria es bien sencillo, le dicen, imagínense que va al supermercado, al mercado, a la bodega y tiene que comprar 4 cosas. Va a comprar café, aceite, huevos y jabón. Y le dicen, repítalo varias veces, hasta 5 veces para que grabe en su memoria, porque minutos después le vas a preguntar, ¿se acuerda qué va a comprar en el mercado? Y debería decirle las 4, ¿no? De esta manera evalúo memoria.
Luego, orientación visoespacial, las primeras 4 órdenes son que identifique partes de su cuerpo y la quinta para adelante es que identifique partes del evaluador. O sea, tiene que voltearse para interpretar dónde está la mano izquierda del evaluador, por ejemplo. Su mano izquierda está acá, pero el evaluador está al otro lado. Entonces, este test es muy sencillo, te da 5 puntos también, como verán. La praxia motora también es sencillo, es el puyo alternando, es decir, le pides que estire la mano y la otra la vas comparando, de esta manera. La construcción visoespacial es dibujar un cubo, la fluencia verbal, dígame en un minuto toda la cantidad de animales que quiera, y el juicio que nosotros traducimos de la versión original era imaginar que alguien está parado en una calle y tiene que cruzarla sin riesgo de ser atropellado. ¿Cuál es la solución que da ese problema? ¿Qué haría para cruzar el otro lado de la calle sin peligro en donde estás parado, no hay crucero peatonal ni semáforo? La respuesta más lógica es, me voy a una esquina donde sí haya semáforo. O espero y cruzo con paciencia cuando no hay ningún carro. O sea, hay múltiples respuestas. Y nuestras validaciones, demostrando y comparando con el Minimental, recuerden que el Minimental le da 15 puntos a orientación en tiempo y en espacio, y atención, habilidades cognitivas que se afectan en estadios moderados de las demencias. O sea, el Minimental no te podría detectar deterioro cognitivo leve porque no tiene además la evaluación de funciones ejecutivas, como podrán ustedes observar. Entonces le da mucho peso a 2 tareas de las demencias moderadas, sí le da muy buena evaluación para memoria y también para la fluencia verbal, que el RUDAS la tiene mucho más sencilla. Recientemente hemos demostrado que preguntas de juicio, memoria y fluencia verbal son más sensibles para detectar en los controles del deterioro cognitivo leve. Y estos son los puntos de corte en Lima, en pacientes del Instituto Peruano de Neurociencias, en Ventanilla, rurales de Chuquibambilla y rurales de Santa Clotilde. Hay que disminuir los puntos de corte y nos dimos cuenta que dibujar el cubo es muy complejo para las personas de Santa Clotilde. O sea, hay una influencia cultural o una influencia de la educación. El punto es que ningún paciente hizo los 3 puntos necesarios del RUDAS. O sacaban 0 o sacaban 1. Entonces empezamos a preguntarnos si eso era el problema, y lo otro es que esta tarea vale 4 puntos y el evaluador tenía mucha libertad para darle 4, 3, 2, 1 o 0. Entonces planteamos cambiarlo y de hecho este año, el año pasado, yo sigo pensando en 2025, ya estamos en febrero de 2026, pero esto fue publicado en noviembre de 2025, cambiamos la pregunta del juicio de 4 puntos a 4 puntos total, pero eran 2 preguntas, de tal manera que no había tanta libertad para el evaluador de darle 0 o 4 puntos, sino podía darle a uno 2 o al otro 2, y hay menos posibilidad de que tenga errores. Es la diferencia entre error y mentira, y si llegas a una ciudad nueva, ¿cómo haces para visitar a tu amigo que conoces, sabes el nombre, pero no tiene su dirección ni su número de teléfono? Y quisimos cambiar el cubo, porque es una figura tridimensional, por otras figuras bidimensionales, un círculo, un rombo y rectángulos superpuestos. Sin embargo, cuando hicimos la comparación, nos dimos cuenta que cuando dibujaban el cubo, las personas bajan el puntaje, mientras que cuando dibujaban las 3 figuras separadas, elevaban su puntaje, inclusive en los casos de Alzheimer y demencia frontotemporal. La conclusión fue que no deberíamos modificar el cubo, pero sí modificamos la pregunta de juicio. Hoy en día, entonces, el RUDAS, como verán, la única diferencia está aquí. Y ese es el RUDAS modificado que estamos evaluando en todos nuestros estudios actualmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a emplear ahora? Nuestra propuesta, que debe ser corroborada en los próximos meses con el estudio de Impact Salud, nosotros tenemos la escala de funcionalidad de Pfeffer y la escala de RUDAS. Les había dicho que ustedes necesitan para demencia cognición alterada y compromiso de actividad de vida diaria. De esa forma lo demuestran. Entonces,
Podría pasar que tengas los dos anormales, es decir, rudas por debajo del valor límite y actividad de vida diaria por Pfeffer alterada, entonces ya tienes un caso de demencia. Y derívalo. En el otro extremo, los dos son normales, podría ser un trastorno de memoria asociada, podría ser envejecimiento, y en medio tienes los límites, es decir, bajo en rudas, pero funciona normalmente. Entonces es un deterioro cognitivo leve o amnésico o no amnésico. Aquí ya luego en la atención secundaria se les pide que hagamos problemas de memoria episódica y funciones ejecutivas para tipificar qué tipo de deterioro cognitivo leve tiene. Ahí tienen ustedes los puntos de corte para rudas de mediana alta educación, baja educación y letrados, y el punto de corte que les dije para el FF por encima de 7. Ya en el segundo nivel de atención, siempre la triada que les he dicho, ahora utilizamos otra pata de diagnóstico que es el motor, que la estamos tratando de validar, pero esto es lo que usamos actualmente, síntomas cognitivos, actividad diaria, síntomas conductuales. Ya en una unidad especializada se hace otras pruebas cognitivas, un examen neuropsiquiátrico, una evaluación neuropsicológica y estableces el tipo de síndrome que tienes, defines demencia, hay que hacer pruebas de sangre, descartar hipotiroidismo, deficiencia de B12, infecciones, una resonancia magnética y biomarcadores en sangre. Nuestros primeros estudios, esto es el estudio de GAP, de genética de Alzheimer en aymaras y quechuas, el p-tau217, que es un biomarcador de neurodegeneración, sale positivo en los casos de enfermedad de Alzheimer, pero también se eleva en el deterioro cognitivo leve superior a los controles. Y cuando nosotros agregamos el informe de ApoE más biomarcador p-tau217, el diagnóstico mejora. Si nosotros le agregamos a p-tau217 ApoE y rudas, el diagnóstico se hace muchísimo mejor. Ya en unidades especializadas, cuando ustedes nos refieren es demencia, o sea, están convencidos que hay compromiso de actividad diaria y deterioro cognitivo, ya nosotros tenemos que clasificar de acuerdo al compromiso o no, si es demencia vascular o demencia asociada a enfermedad de Parkinson, o si es Alzheimer frontotemporal, demencia semántica o atrofia cortical posterior. Entonces, algún ejemplo breve de cómo se construyen los diagnósticos después que tú haces la anamnesis, después que haces la prueba cognitiva breve, ya tienes un diagnóstico que tiene, por ejemplo, como conducta, tiene apatía, tiene poca iniciativa para hacer cosas. El síndrome cognitivo es típico de la pérdida de memoria episódica, y en actividad de vida diaria ya tiene problemas para realizar actividades fuera de casa. Dentro de casa es totalmente normal, pero ya no puede pagar en el banco o ya no puede usar el cajero electrónico y todas esas cosas. Entonces estaríamos hablando de una demencia leve y estos serían los resultados para que vean ustedes cómo falla su memoria. En una historia que se le cuenta debe recordar 44 palabras y esta persona recuerda 9. La capacidad de copiar un dibujo, es una figura compleja, tiene 7, 16 puntos y el problema está en el lóbulo temporal medial en esos momentos. Y lo podemos definir por la resonancia magnética, observen ustedes una atrofia en el hipocampo hasta grado 2 y no hay atrofia en la corteza parietal. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer es compromiso primero en el hipocampo, es decir, en el lóbulo temporal y luego se va hacia atrás de distribución posterior. Comparen ahora con el grado 2 que les estoy mencionando, aquí ya tiene más compromiso, aparte de apatía, tiene más compromiso en la actividad de vida diaria y observen ustedes que aparte de los problemas de la memoria, también tiene dificultad para dibujar el cubo, dificultad para dibujar rectángulos superpuestos. Miren, la capacidad de denominar objetos muy baja, 21-32, significa que el problema que solo estaba aquí en el lóbulo temporal medial se ha extendido hacia atrás, más posterior que anterior. Y eso se refleja mayor atrofia en el hipocampo y con atrofia posterior. Esto es el típico enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo esto lo podemos transformar en la atención primaria? Hay un proyecto grande que se llama Impact Salud, donde lo que buscamos es aplicar rudas y Pfeffer y demostrar que
realmente detecta casos en la atención primaria. Recuerden que el Perú es un país multicultural, multilingüal, pero inequitativamente atendido por el Estado. La tasa de iletrados es muy alta a pesar del crecimiento macroeconómico. La cantidad de personas que han ido al colegio en las zonas rurales es muy alta y la educación primaria también. El nivel socioeconómico es más bajo fuera de Lima. Y este proyecto lo que busca es, a través de un componente de salud mental, es decir, en un teléfono o en una tableta, tú vas a hacer una entrevista breve, vas a aplicar el RUDAS, vas a aplicar el FEFER y con eso, más comorbilidades, tú deberías detectar. Pero, ¿quiénes van a ser las personas que administran estas pruebas? Van a ser los agentes comunitarios de salud. No son personal de salud, son los voluntarios que van a los centros de salud. Estamos trabajando en Lima, Tumbes, Huancayo y Iquitos y estamos evaluando a 12,000, que ya estamos a punto de terminar y luego vamos a hacer la validación. ¿Cómo vamos a hacer la validación? AD8 es el primero que se le aplica al cuidador, RUDAS, el FEFER, y de ahí los vamos a clasificar en sanos, deterioro cognitivo leve y demencia. Observen ustedes que son aproximadamente 300 en cada ciudad, por 4 son 1,200 participantes, así es que recuerden que las actividades de vida diaria avanzadas e instrumentales pueden determinar la progresión de un estadio de preclínico, un estadio prodrómico en la enfermedad de Alzheimer. Existen pruebas de funcionalidad que detectan cambios tempranos de demencia y podrían discriminar entre Alzheimer y demencia frontotemporal, como el FEFER que ya les comenté. También existen pruebas cognitivas breves como el RUDAS, que son capaces de detectar demencias en estadios tempranos. Si es posible determinar enfermedad de Alzheimer con un flujograma adecuado, y esperamos que en el mediano plazo este aplicativo de salud mental sea capaz de ser administrado en todas las postas del territorio peruano. Muchísimas gracias, quedo atento a sus comentarios. Gracias.